La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Alberto, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, recibir tu comentario en relación al momento que vive el ejército mexicano en el país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan. Pues bueno, hoy se celebra una vez más el aniversario del ejército mexicano. El 19 de febrero, recordemos que la Marina Armada de México se celebra el 1 de junio. Para comprender un poco más por qué el 19 de febrero es el Día del Ejército Mexicano, debemos irnos a 1913, 10 días antes de esta fecha. El 9 de febrero de 1913, un reducido número de soldados, entre ellos cadetes, se levantaron en armas contra el presidente electo popular ilegalmente Francisco I. Madero. Pero ojo, vamos aclarando, solo unos cuantos. Una gran mayoría de los soldados de ese momento defendió la institucionalidad. El ejemplo más claro es el general Lauro Villar, quien defendió el Palacio Nacional, mató a Bernardo Reyes ahí en ese momento, el que había sido su maestro y su jefe, pero sufrió una serie de graves heridas, Lauro Villar, y eso provocó precisamente, abrió las puertas a la traición. Esos días se conocen como la Decena Trágica. Resulta que entonces el ejército, ya después comandado por Victoriano Huerta, se levantó en armas ya de manera más amplia contra Francisco I. Madero, lo tomaron prisionero, y fue entonces cuando Venustiano Carranza, que era el gobernador del estado de Coahuila, tuvo necesidad de levantarse en armas con un nuevo ejército, que es del cual nace ahora el concepto precisamente del Día del Ejército, y el 19 de febrero de 1913 crear el Ejército Constitucionalista. Este nombre se lo da Carranza, porque Carranza era un viejo zorro que conocía muy bien la legalidad del momento y sabía que en ese preciso instante él era un rebelde, ¿sí? Porque estaba luchando contra la institucionalidad que era la Constitución del 57. Ya posteriormente él legitimaría el movimiento de la lucha armada para poder tener un derecho absoluto sobre el gobierno del país, gracias a que el pueblo, la soberanía popular, lo había apoyado. Ahora bien, esa fue la introducción, por decirlo así, de cómo está actualmente el ejército, o por qué nace este día. Es muy difícil en la historia de México saber cuál fue el primer ejército. Y es que sucede que en cada sexenio o cada etapa histórica en México se reinventa la historia y aparecen los buenos y malos. Para mí todos los soldados de todos los estadios históricos de nuestra patria son heroicos, independientemente del bando donde se ubiquen. Vamos a empezar con el movimiento de 1810 de Hidalgo. No se puede hablar de que haya habido un ejército allí, más bien fue un grupo tremendo, llegaron a haber hasta 80,000 personas que acompañaron a Hidalgo, por ejemplo la famosa batalla de el Monte de las Cruces, pero realmente podemos considerar que no había un ejército. Allende trató de crear un ejército, pero le falló completamente. Vino Morelos, y Morelos fue el que empezó a conformar un ejército, pero nunca llegó a completarlo. Va a ser hasta Iturbide que genera el primer ejército profesional mexicano, que fue el ejército trigarante, pero que apenas duró 3 años. Con la caída de Iturbide se acabó el ejército. Inmediatamente después, en los años posteriores, tanto los mexicanos conservadores como los mexicanos liberales luchaban por un ideal y conformaban fuerzas, ejércitos, pero ejércitos arrancados a la fuerza de sus hogares, la inmensa mayoría reclutados por la leva. Y entonces surgían un ejército y surgió otro ejército, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Santana para cada ocasión usaba un ejército diferente. Hubo momentos en que se conformaron ejércitos profesionales. En 1837 se conformó un ejército completo que tenía como intención ir a recuperar Texas. Se fue puesto bajo las órdenes del general Paredes Arrillaga, pero en lugar de utilizar aquel ejército para ir a recuperar el territorio mexicano, lo volvió en contra del presidente de la República y se convirtió en presidente de la República gracias a ese ejército. Y así siguieron esas historias. Vino la guerra contra Estados Unidos, que perdimos la mitad del territorio nacional,
a base de puros ejércitos formados en el momento preciso en que se requería el combate. Mismo Juárez va a formar ejércitos tras un momento y otro para combatir al imperio de Maximiliano. Maximiliano sí va a traer un ejército conformado por tropas belgas y tropas francesas y tropas suizas, pero las tropas mexicanas se van a ir conformando. Va a ser hasta la caída del imperio de Maximiliano y la restauración de la República cuando por primera vez podemos hablar de un ejército más o menos formal, que va a ser el ejército de Juárez. Pero van a seguir habiendo una serie de armadas, de azonadas, motines y demás, y va a ser hasta prácticamente 1880 que Díaz ya conforma un ejército perfectamente definido y perfectamente armado, profesional, educado, manda a sus generales a estudiar a Europa, a estudiar a West Point en Estados Unidos, y ese es cuando por primera vez puede haber un ejército. Aquí quiero resaltar un detalle. Hay un lagunero fabuloso que yo creo que todos deberíamos conocer bastante, leer su obra, que fue Francisco el Urquizo, sanpetrino. Nos escribe un libro que se llama Tropa Vieja. En esta obra, Francisco el Urquizo nos platica la forma como vivía el soldado de línea, no los oficiales, no, el soldado que vivía, y cómo, por ejemplo, todavía durante la época porfirista e inmediatamente posterior, durante la época de la Revolución, van a ser reclutados a la fuerza, arrancados de su familia, arrancados de con sus padres, arrancados de con sus esposas y sus hijos, para ir a conformar el ejército. En Tropa Vieja nos habla del sufrimiento y el dolor de los soldados, cómo tenían que comer prácticamente basura, cómo tenían que dormir en el piso, cómo los soldados vivían condiciones terribles. Realmente fue tremendo. Bien, llegamos a la Revolución y todos los revolucionarios, Villa, Zapata, Carranza, Obregón, etcétera, levantan miles de hombres, pero no son ejércitos realmente disciplinados. El único ejército que podemos considerar disciplinado va a ser el ejército federal. Los ejércitos revolucionarios se van conformando poco a poco, y aquí hay un aspecto muy importante. Siempre ha sido apestado el ejército federal, pero no se nos olvide que la mayoría de los oficiales de los ejércitos revolucionarios que los conformaron eran viejos soldados federales. Ejemplo muy claro, Felipe Ángeles, que va a conformar la famosa División del Norte, Francisco Villa, había sido educado bajo el gobierno de Porfirio Díaz y era un soldado perfectamente preparado por el gobierno porfirista. Luis Alberto, no quisiera que se nos fuera a acabar el tiempo y todo este recorrido histórico maravilloso que nos estás haciendo a través del tiempo, de lo que ha sido la formación del ejército, luego no nos va a dejar lugar para poder analizar la situación actual que vive el ejército mexicano. Con todos estos antecedentes que ya nos has puesto como preámbulo, ¿cuál es el análisis que tú haces, la reflexión que tú haces del ejército mexicano? Bien. La recepción que yo hago es muy sencilla. Todos los soldados mexicanos son mexicanos en primer lugar, todos los soldados del ejército son mexicanos, arrancados de sus familias, ahora ya no son por la leva, pero son gente humilde, es gente que viene de las clases más pobres, y ellos viven bajo una disciplina terrible. Yo digo, ha habido momentos vergonzosos, pero de pequeños sectores. Por ejemplo, vamos a partir de 1968, cuando la matanza de Tlatelolco, el Batallón Olimpia fue un sector, la inmensa mayoría del ejército mexicano, y yo no lo podría acusar. Ha habido otros ejemplos típicos de una situación problemática, ¿no? Donde el ejército mexicano ha sido manchado por la actitud de unos cuantos. Mi respuesta es muy concreta. Yo creo que hay una mentalidad muy fuerte del soldado mexicano de dar respuestas positivas a las desgracias que vive el país en momentos determinados, como temblores, como inundaciones, etcétera, etcétera. Yo me atrevo a decir que es muy confiable nuestro ejército, nuestra armada. Qué lástima que se está usando equivocadamente, ese es mi punto de vista, para el combate al narcotráfico,
para ciertos combates que no sería el sentido del ejército. Yo, para no pasar más tiempo y sí contestar un poquito la pregunta que haces, me acuerdo de una parte del más precioso poema épico que se ha escrito, pues por lo menos en México, que es el himno nacional mexicano, por Francisco González Bocanegra, una parte que ya no se canta, aquella que dice: ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos, solo encuentre el hacer en sus manos quien tu nombre sagrado insultó. O sea, en pocas palabras, esta frase del himno nacional mexicano nos dice que el ejército no está para matar a los mexicanos, no está para acabar con las personas de aquí mismo, sino que está para ayudar. Pienso que la función del ejército es muy positiva, creo que debe seguir adelante por el camino de un ejército al servicio del pueblo, ya no con ese armamento tan estrambótico que le están comprando recientemente para combatir no sé qué, pero no es ciertamente para ayudar al desarrollo del pueblo mexicano. ¿Y el futuro del ejército mexicano? El futuro que debiera ser del ejército mexicano no es el de la ley de seguridad interior, que está hecha para acabar con las personas que no estamos de acuerdo con la forma como se lleva el gobierno. El futuro del ejército mexicano debe ser el de apoyar las labores de construcción de una nación completa, el ir codo con codo, como sucedió ahora el 19 de septiembre, el 20 de septiembre, donde el ejército y el pueblo ayudaron a salir de una crisis tremenda de la gente que había caído bajo los escombros de los edificios colapsados. Ese es para mí el futuro del ejército mexicano: ayudar en inundaciones, ayudar a construir este México que es tan indispensable que salgamos adelante. Bueno, pues creo que hay mucho más que hablar. Por lo pronto nos quedamos con esto que nos has compartido. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por estar con nosotros en Contextos. Gracias a ustedes, muy feliz semana. Hasta luego, igualmente para ti.